Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Voy a leer nuevamente en la traducción lenguaje actual, Mateo capítulo 7, versículos 7 en adelante. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Y bueno, esto es el pasaje que estaremos tocando el día de hoy por la gracia de Dios, un pasaje que tiene que ver esencialmente con la oración, pero también con algo que muchos han identificado o que le han titulado, no es que lo diga así la Biblia, pero algo que conocemos a través de los títulos que le ponen a algunas traducciones como la regla de oro. Esto es lo que por la gracia de Dios quisiera compartirte en este día. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues moran ya con Él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo moraré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. De una u otra manera, yo creo que todos deseáramos, no solamente para la eternidad, sino aún en este momento,
en este tiempo en que estamos viviendo situaciones, circunstancias muy difíciles, pues no tener tribulación, estar sobre todo, yo creo que la parte más importante en cuanto a la reflexión de esta alabanza es estar con Cristo. Y no tenemos que esperar a la eternidad para estar con Cristo. Podemos en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo difícil, de las situaciones que ya todos conocemos, podemos realmente aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo y poder entonces cambiar en muchas maneras nuestra vida. Bueno, leí Mateo capítulo 7, de versículo 7 hasta el 12, y quiero hablar quiero compartir acerca de, primero la oración y después la segunda parte, que aclaro, no lo dice la Biblia como tal, pero muchos lo conocen como la regla de oro, lo han establecido así. Algunos estudiosos, algunas traducciones que desearon todavía de una u otra manera poder facilitar el entendimiento de ese versículo. No exactamente que la Biblia diga, también el Sermón del Monte no dice exactamente el Sermón del Monte, pero es un título con el cual identificamos ese pasaje. ¿Qué sucedería si Dios instalara un contestador telefónico automático en el cielo? Imagínate orando y escuchando el siguiente mensaje: gracias por llamar al cielo. Por favor, seleccione una de estas opciones. Presione 1 para peticiones, presione 2 para acciones de gracias, presione 3 para quejas, presione 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara esta conocida excusa: de momento el Señor está ocupado atendiendo a otros clientes. Por favor, manténganse orando en línea. Su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si deseas hablar con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, entonces presiona 5. Con el Espíritu Santo presiona 6. Si deseas escuchar un salmo, presiona 7. Si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la tierra, dónde está el arca de Noé, o la nueva era, o la energía que hay en cada uno de nosotros, y los ovnis y cualquiera más, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Espérate para cuando llegues al cielo, si es que llegamos al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste hoy. Por favor, despeja la línea para otros que también quieren orar, o bien nuestras oficinas están cerradas por mantenimiento. Por favor, vuelve a llamar la siguiente semana. Gracias, Señor, porque a la primera llamada tú siempre nos contestas. Gracias, Señor, porque tu línea nunca está ocupada. Gracias, Señor, porque tú siempre nos respondes y nos conoces por nuestro nombre. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades antes de que te las manifestemos. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu santa palabra: por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es lo que habla el pasaje paralelo en Marcos capítulo 11, versículo 24. Analicemos primeramente, regresando al texto de Mateo 7, 7 al 8, pedid, se os dará, etc. Analicemos 3 de las cosas que Dios nos pide que hagamos en nuestra oración. Primero, así empieza el versículo: pedid y se os dará. ¿Cómo debemos pedir? Bueno, Mateo 21, 22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero entendamos claramente, no solo es orar, sino también creer que el Señor nos escucha y está atento a nuestro clamor. De esa forma recibiremos todo lo que pidamos a nuestro Padre Celestial. Pero ¿en algún momento hemos sentido que Dios no contesta nuestras peticiones? Bueno, una buena respuesta sería lo que Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedid y no recibir, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y si quieres ver un ejemplo acerca de esto, aunque aparentemente no lo sea, mira, Mateo 20, del 20 al 28, habla cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó y se postró ante él.
Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis que lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo os de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y luego habla ahí nuestro Señor, nuestro Maestro, del 25 al 28, y establece la diferencia entre el reino de Dios y la tierra, cómo es que los gobernantes se aprovechan de una situación de poder y que hemos visto a través muchos de nuestra vida. Y termina hablando nuestro Señor, versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ojalá que esto fuera el sentimiento, sobre todo de aquellos que de una u otra manera tenemos esa responsabilidad, ese compromiso de compartir, de que lo hacemos para servir a Dios, de que lo hacemos para glorificar el nombre de Dios, de que lo hacemos solamente para ensalzar el nombre de Dios y dar gracias que podamos ser usados como instrumentos. El Señor ya conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las manifestemos. Por lo tanto, pidamos cosas que al Señor le agraden. Un ejemplo de esto lo encontramos allá en la segunda carta de Crónicas. Tú conoces el pasaje del rey Salomón, donde Dios le dijo, demanda lo que quisieras que yo te dé. Y fíjate la parte primordial, qué fue lo que esencialmente, principalmente pidió Salomón. Dame ahora, versículo 10 de 2 de Crónicas capítulo 1, dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? Era una oración que contemplaba una situación, una circunstancia acorde con el compromiso, con la responsabilidad, con el ministerio que iba a tener que seguir Salomón. Él no pensó en otra cosa más que en la dirección apropiada, la sabiduría para poder hacerlo. Y dijo Dios a Salomón, versículo 11, por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riqueza, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada. Y también, mira la respuesta de Dios. Es increíblemente asombroso la manera en que Dios responde. Te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Pide al Señor cosas que le agraden y Él te añadirá mucho más. Y es lo mismo que ya nuestro Maestro nos habló ahí en Mateo capítulo 6, cuando habló acerca de los afanes de la vida, y termina diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las cosas, o sea, todo lo demás vendrá por añadidura. Otra cosa que podemos pedir al Señor de acuerdo a su voluntad es protección. Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 11 al 13, que es uno de los pasajes que de verdad podemos aprender mucho. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿no tienes tú más con él grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra ese ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y oyeron a los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar con ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande despojo. De igual manera
nosotros podemos pedir protección, podemos pedir esencialmente crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder servir de una mejor manera. Podemos pedir por liderazgo, aquellos que tengamos o que tengan la responsabilidad de dirigir a otros. Hay que tener en cuenta que Dios es el único que te puede dar o nos puede dar la sabiduría para tener liderazgo. Podemos pedir por nuestro ministerio, entre otros, y podemos estar seguros, podemos, como lo hizo Asa, de pedir la protección. Y miren, quiero hacer una aclaración aquí en este punto. Estamos viendo de una manera un orden. No quiero decir con esto que tenga que ser así, pero es increíble ver cómo es que primero hay que pedir sabiduría. Hay que pedir sabiduría para saber entender, para saber dirigir, para saber cómo actuar. Y en esos tiempos de aflicción, en estos tiempos de pandemia, debemos hacer eso, pedir sabiduría. Señor, muéstranos, enséñanos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender el plan que tú tienes. Y luego pedir protección. Creo que muchos lo estamos haciendo al revés. Estamos pidiendo protección, que nos proteja Dios contra el coronavirus, que nos proteja Dios contra esa pandemia, y algunos vamos más allá, afirmando o reafirmando de que somos hijos de Dios, que somos cubiertos por la sangre de Jesús, que esto, y sacamos 1000 o etcétera de versículos, hablando y diciendo que no nos va a pasar nada. ¿Sabes qué? No es una cuestión ni de controversia, ni de discusión, ni para ofendernos, ni mucho menos cualquier otra situación parecida. Lo que sí es necesario entender que si habla acerca de la precaución, acerca de ser precavidos, acerca de tener entendimiento, es que primero debemos pedir eso, es lamentable todo lo que está ocurriendo, y sobre todo con familiares, ya con hermanos de la iglesia, ya con conocidos próximos. A mí me ha tocado y de verdad es lamentable ver cómo nos ofendemos, cómo nos sentimos agredidos, o cuando expreso algo, como algunos me han comentado, hermano, pero es que realmente así es, y todo está bien. Y yo lo que he acabado diciendo, el que quiera tomar esa decisión, que la tome. Yo no lo voy a hacer. Yo creo más en lo que estoy hablando y lo que estamos ahorita analizando aquí. Pedir primero la sabiduría. Dios nos va a dar la sabiduría para cómo actuar. Y si hay que tomar algunas medidas precautorias, porque nadie nos ha dicho que no sigamos siendo cristianos o que no sigamos compartiendo el evangelio. Lo único que nos han dicho, ¿sabes qué? Evita lugares de reunión, aglomeraciones, en todos los casos. Ahora, aquellos que han sido necios se han metido a la playa, se han metido a los hoteles, están de vacaciones aquí en ciudades grandes donde hay plazas comerciales, y se van y se meten, como la Ciudad de México, como aquí en el Puebla. Ve el resultado de lo que está pasando. Cada día más enfermos, cada día más muertes, cada día la situación ensombreciéndose en gran manera. ¿Por qué no pedimos sabiduría? ¿Por qué no podemos entender esto? Dios nos va a proteger, sí, pero que nos proteja de acuerdo a su sabiduría. A pesar de que el Señor conoce nuestras necesidades, a Él le gusta que las digamos. Marcos 10:46 al 52 establece que pidamos orando. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que pidamos con fe, es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay que pedir con hambre y sed de justicia, la justicia de Dios. Es lo que Jesús o el Maestro nos habló ahí en Mateo 5:6, en una de las bienaventuranzas. Conforme a su voluntad. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero principalmente como Él lo hizo, velando y siendo perseverantes. Esto es lo que nos muestra Mateo capítulo 26, 38 al 44. Jesús
estaba en una situación difícil, su alma estaba muy triste hasta la muerte, y le pidió a sus discípulos: quédense aquí, velen conmigo, por favor, oran. Y luego él se postró en tierra orando, y tú conoces su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y luego, cuando regresó, ¿cómo encontró a los discípulos? En lugar de estar orando, los encontró durmiendo, y hasta en 3 ocasiones fue lo mismo. Finalmente termina ahí hablando y diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y las 3 ocasiones fue que ocurrió así. Nunca olvidemos que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, Él hace las siguientes afirmaciones, y esto es lo grandioso de la misericordia, de la gracia, del amor, de la bondad, de la benignidad de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, y mira lo que establece aquí el Señor, esto es lo que dice el Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ya establecimos algunos principios de lo que significa pedir de acuerdo a su voluntad. Buscad y hallaréis, dice y sigue diciendo el Señor. Cuando tú buscas, debes hacerte las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? La Biblia nos muestra en un ejemplo allá en Génesis capítulo 24, cuando Abraham quería que su siervo fuera a viajar casi 800 kilómetros, esto según la estadística del lugar donde estaba colocado Abraham y sus familiares, y mandó a su siervo a pedir, a buscar esposa para su hijo Isaac. Entonces, una de las particularidades que ocurrieron ahí y que narra el libro de Génesis 24 del 11 al 15 es que cuando él llegó hasta la tierra de sus familiares después de haber viajado, él no sabía cómo voy a hacer para poder reconocer aquella que debe ser elegida para ser mujer de Isaac. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo? Oró al Señor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, esta es su oración, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente del agua, y vale la pena que puedas considerar y que puedas leer todo el capítulo 24, porque es una belleza de lo que ocurre y sucede cuando nosotros, a través de la oración, cuando nosotros, a través del clamor, buscamos la dirección, buscamos la sabiduría, buscamos respuesta de Dios, y es la manera en que Dios en que Dios va a responder. Es evidente que debes buscar primeramente al Señor, y Él hará. Segunda de Crónicas 17, 3 al 5 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David y su padre. O sea, siempre podemos tener la certeza, la seguridad de que si estamos alineados a la voluntad de Dios, intentando, perseverando, no hablo de que ya lo hagas o lo tengas todo, no, ya hemos hablado de esto, estando persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras luchamos, mientras perseveramos, mientras ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo debemos buscar? Daniel capítulo 9 versículo 3 al 5 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, y ahí habla de todo lo que Daniel mencionó acerca de buscar a Dios. Alejados de Dios no podemos hacer nada. El Señor nos recuerda en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Crónicas 29, 12, bueno, aquí nada más voy a mencionar el 12, pero tú puedes leer desde el 11 al 14, cuando David empieza hablando: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y la gloria, la victoria, el honor, el poder, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, etcétera. Pero particularmente el 12 dice: las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Llamad y se os abrirá. Y bueno, uno tiene que estar haciendo esto, y una de las maneras es lo que la reflexión de 3, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 habla y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abrirá la puerta, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En el caso que estamos hablando de llamar y se os abrirá, es que debemos estar pendientes con nuestro oído en que a cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, cada día, Jesús está tocando la puerta. Reflexiona solo por un instante: ¿qué pasaría si no escucháramos que el Señor está tocando a nuestra puerta? Peor aún, ¿qué pasaría si el Señor no oye nuestro clamor? Isaías en el capítulo 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Solo está en nuestras manos que esa puerta se abra. Y bueno, hemos tocado algunos puntos, hemos tratado de compartir algunas reflexiones en cuanto a lo que habla el Señor, ratificando ya la enseñanza de la oración que Él nos habló en el capítulo 6, la manera, la forma, etcétera, etcétera, en cuanto a lo que tengamos que hacer en la oración. Pero tal parece que este capítulo 7 y esto que habla aquí, de lo que hemos leído del 7 al 11, ratifica de una u otra manera la confianza que podamos cada uno de nosotros tener en cuanto a la contestación y en cuanto a la manera en que podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. No permitas jamás que la llama de la esperanza, llamada misericordia de Dios, se apague de nuestras vidas. Así como en los cuentos infantiles de Alí Baba para abrir la cueva del tesoro, hay que recordar la palabra mágica para que el Señor nos bendiga abundantemente, y esa palabra mágica se llama oración. Y solamente rápido, porque me falta todavía acerca de lo que habla el Señor en el versículo 12. Me gustaría compartir dos pasajes. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es lo que escribe el salmista ahí en el capítulo 130, lo leí completo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, pero no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados tus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré delante. Es lo que escribe también el salmista ahí en el capítulo 141. Y
Y bueno, solamente quise compartir estos dos pasajes, hay muchísimos más, pero por medio de esto y de todo lo que encontramos en la Escritura, podemos ver que la mejor manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Es algo directo. En cuanto al versículo 2, ¿cuál es la regla de oro? Recuerda que ya aclaré acerca de esto. La regla de oro es el nombre dado a un principio que enseñó Jesús en su Sermón del Monte. Las palabras regla de oro no se encuentran en las Escrituras, ni tampoco las palabras Sermón del Monte. Estos títulos se añadieron más tarde por equipos de traducción de la Biblia con el fin de hacer el estudio de la Biblia un poco más accesible o fácil. La frase regla de oro fue atribuida a este pasaje de la Escritura durante los siglos XVI y XVII. Lo que llamamos la regla de oro se refiere a lo que expresó el Maestro en el capítulo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Jesús conocía el corazón humano y su egoísmo. De hecho, en el versículo anterior, uno de los versículos que ya estuvimos compartiendo, él describe a los seres humanos como aún siendo malos, es lo que el Señor dijo. La regla de oro de Jesús nos da un estándar por el cual las personas naturalmente egoístas pueden medir sus acciones, tratar activamente a los demás de la manera en que a ellos mismos les gustaría ser tratados. Terminando la regla con la ley y los profetas, Jesús nos ha condensado todo el Antiguo Testamento en este principio que él tomó de allá del Antiguo Testamento en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto está, como dije, Levítico 19, 18. Una vez más vemos la implicación de que los seres humanos naturalmente son amadores de sí mismos, y el mandato utiliza este defecto humano como un punto de partida en cómo tratar a los demás. La gente universalmente exige respeto, amor y aprecio, si ellos se lo merecen o no. Jesús sabía de esto y lo usó para mostrar cómo su gente, o cómo nosotros los discípulos, debemos tratar a los demás, como ellos mismos deseaban ser amados, respetados y apreciados. ¿Quieres que te muestren respeto? Entonces respeta a los demás. ¿Ansías una palabra amable? Entonces di palabras de bondad a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto fue lo que mencionó Pablo ahí en Hechos 20:35. Esta regla para tratar a los demás con tan alta estima es también el segundo de los dos mandamientos más grandes, seguida solamente por el mandamiento de amar primero a Dios. Lo que es interesante tener en cuenta acerca de esta doctrina en las Escrituras o en la Biblia es que ningún otro sistema religioso o filosófico es igual. La regla de oro bíblica no es la ética de la reciprocidad, que es lo que impera realmente, es lo que impera en la cultura de este mundo, que tan comúnmente es propugnada por moralistas que no son cristianos. Con frecuencia los críticos liberales y humanistas seculares intentan explicar la regla de oro como una ética común compartida por todas las religiones. Ese es el primer error que tenemos muchas gentes hoy en día. El mandato de Jesús tiene una sutil pero muy importante diferencia. Un rápido repaso de los dichos de las religiones orientales lo dejará claro. El confucianismo no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Perdón por mi errónea lectura. El hinduismo, esto es la suma del deber, no hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. El budismo, no dañes a otros de manera que encontrarías hiriente. Estos dichos son similares a lo que el Maestro expresó, pero se enuncian de manera negativa y se basan en la pasividad. La regla de oro de Jesús es un mandato positivo para mostrar el amor de forma proactiva. Las religiones orientales dicen, absténganse de hacer. Jesús dice, hazlo.
Las religiones orientales dicen que es suficiente para mantener tu comportamiento negativo bajo control. Jesús dice que busquemos formas de actuar positivamente debido a la naturaleza invertida de los dichos no cristianos. Se les ha descrito como la regla de plata. Algunos incluso se han dado a la tarea de acusar a nuestro maestro de tomar prestada la idea de la regla de oro de las religiones orientales. Sin embargo, los textos para lo de Confucio, si no lo va a leer, el hinduismo y el budismo citados anteriormente fueron todos escritos, nota esto, entre el 500 y el 400 antes de Cristo. Como mínimo, Jesús toma la regla de oro de Levítico, escrita alrededor de 1450 años antes de Cristo. Así que la fuente de Jesús para la regla de oro precede a la regla de plata por unos 1000 años. Entonces vale la pena preguntarse quién pidió prestado a quién. El mandamiento de amar es lo que separa la ética cristiana de la ética de todos los otros sistemas. De hecho, la defensa del amor en la Biblia incluye el mandato radical de amar incluso a los enemigos. Esto ya lo vimos en detalle ahí también ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, específicamente versículos 43 y 44, y que tiene su fuente en Éxodo capítulo 23, 4 y 5. Como vemos, esa enorme concordancia de lo que ocurre en la escritura. Obedecer el imperativo cristiano de amar a los demás es una marca de un verdadero cristiano. Esa es la manera en que Jesús, nuestro Maestro, nos dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis. Y bueno, tú conoces el resto que está ahí en Juan 13:35. De hecho, los cristianos no pueden afirmar que aman a Dios si no aman activamente a otras personas, porque si alguien afirma yo amo a Dios pero odio a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no han visto. Esto es lo que encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. La regla de oro encapsula esta idea y es exclusiva de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hasta aquí por el momento en cuanto a lo que compartí de la reflexión acerca de este asunto del versículo 12. ¿Verdad que algunos lo conocen como la regla de oro? Pero hay algo que me gustaría notar antes de terminar. Algo que me gustaría ver en cuanto a lo que hemos ido tratando. Entonces ya estamos a dos o tres tal vez lecciones más para acabar todo lo que el Señor habló y dijo en el Sermón del Monte. Y una cosa común entre toda esta enseñanza que el Señor nos da ahí es la transformación que debe existir en cada uno de nosotros. Es la transformación que debe haber en cada uno de nosotros a partir de cambiar primero lo interior y luego lo externo. A partir de una de las bienaventuranzas es los de limpio corazón, y tiene mucho que ver con todo el contexto de todo lo que se habló y se dijo en el Sermón del Monte. Y por eso me gustaría compartir contigo esta última reflexión que hace este hombre que ha escrito muchos libros cristianos, y que independientemente que te guste o no te guste, solamente es la cuestión de compartirlo, y solamente es la cuestión de ver qué es lo que nosotros pudiéramos hacer, para lograr todo ese cambio, toda esa situación que en un momento dado podamos llevar a cabo en nuestra vida. Y bueno, esto que estoy hablando tiene que ver con lo siguiente. Perdón por pareciera que el cuarto donde escribo es diferente. Hace apenas unos pocos meses estas paredes eran blancas, ahora son verdes. En un tiempo estas ventanas estaban adornadas con cortinas, hoy están cubiertas con contraventanas. Mi silla solía estar sobre una alfombra color canela, pero ahora es blanca. Para ser franco, no tenía con la alfombra canela problema con la alfombra canela. A mí me parecía bien. Tampoco tenía objeción para las paredes y cortinas blancas desde mi punto de vista. La habitación, pero se debe bien. Pero el punto aquí que está hablando
en cuanto a la transformación que debe de existir en nuestra vida y que empieza poniendo Max Lucado. Habla en cuanto estoy contento de tener una casa, mis gustos son así, por decirlo menos, refinados, aunque a mi esposa le gusta hacer con constantes cambios. Y bueno, esto tiene que ver porque a Dios le encanta decorar, Dios tiene que decorar. Déjelo vivir por suficiente tiempo en un corazón y ese corazón empezará a cambiar. Los retratos de heridas serán reemplazados con paisajes de gracia, las paredes de ira serán demolidas y los cimientos endebles restaurados. Dios no puede dejar una vida sin cambiar, así como una madre no puede dejar sin tocar la lágrima de su hijo. No es suficiente para Dios ser su dueño, Él quiere cambiarnos. En donde usted y yo nos daríamos satisfechos con una reclinadora o un refrigerador, Él rehúsa conformarse con cualquier vivienda que no sea un palacio. Después de todo, es su casa, no hay gasto que escatimar, no hay atajos que tomar, para que vayan comprendiendo lo increíblemente inmenso que es el poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Esto es lo que habla Efesios capítulo 1 versículo 19. Esto tal vez explique algo de la incomodidad en nuestra vida. La remodelación del corazón no siempre es agradable. No objetamos cuando el carpintero añade unos pocos estantes, pero se le conoce porque le encanta demoler el ala izquierda por entero. Tiene para usted aspiraciones muy altas. Dios vislumbra una restauración completa. No cejará hasta que haya concluido, no terminará sino cuando hayamos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Su Creador está haciendo a usted la imagen de Cristo. Quiere que usted sea como Jesús. Este es el deseo de Dios, de Dios en todas y cada una de las enseñanzas que nos da el Maestro. Antes de seguir, puedo hacer un alto y darle las gracias, pasar estos momentos de reflexión bíblica con ustedes es estar agradecido. Nuestra oración debería ser que cada vez que compartamos esto con amigos, cada vez que compartamos esto con alguna persona que apenas empieza a conocer a Jesús, en verdad que los resultados van a ser increíbles y magníficos. ¿Qué tal si por un día Jesús se convirtiera en usted? ¿Qué tal si por 24 horas Jesús se levantara de su cama, de la de usted, anduviera en sus zapatos, viviera en su casa y siguiera su horario? Su jefe sería el jefe de él, su madre sería la madre de él, sus dolores serían los de él. Con una excepción, nada en su vida cambia. Su salud no cambia, sus circunstancias no cambian, su horario no se altera, sus problemas no se resuelven, solo un cambio se ocurre. ¿Qué tal si por un día y una noche Jesús viviera la vida suya con el corazón de Él? O sea, tener un corazón como Jesús. El corazón que usted tiene en el pecho tiene el día libre y su vida la dirige el corazón de Cristo. Las prioridades de Él gobiernan sus acciones, las pasiones de Él impulsan sus decisiones, el amor de Cristo dirige su conducta. ¿Cómo sería? ¿Notaría la gente algún cambio? ¿Su familia vería algo nuevo? ¿Sus compañeros de trabajo percibirían alguna diferencia? ¿Qué tal de los menos afortunados? ¿Los trataría de la misma manera? Acuérdate que estuvimos hablando de la regla de oro. ¿Los trataría de la misma manera? ¿Qué tal sus amigos? Pero no solamente sus amigos. ¿Qué tal sus enemigos? ¿Recibirían más misericordia del corazón de Cristo que del suyo? ¿Y usted cómo se sentiría? ¿Qué alteraría este trasplante en su vida de tensión, en sus cambios de carácter o de actitud, en sus arranques temperamentales? ¿Dormiría mejor? ¿Vería diferente la puesta del sol, la muerte, los impuestos? ¿Necesitaría menos aspirinas y medicamentos? ¿Qué tal su reacción a las demoras en el tránsito o cualquier situación o circunstancia como la que estamos ahora viviendo? Eso duele, ¿no? ¿Temería todavía lo que le teme? Mejor todavía, ¿seguiría haciendo lo que está haciendo? ¿Haría usted lo que ha planeado por las siguientes 24 horas? Deténgase y piense en su horario, obligaciones, citas, salidas, compromisos. Con Jesús apoderándose de su corazón, ¿cambiaría alguna cosa? Siga trabajando en esto por un momento. Ajuste el lente de su imaginación hasta que tenga un cuadro claro de Jesús guiando su vida. Entonces oprima el obturador y retrate la imagen. Lo que usted ve es lo que Dios quiere.
lo que Dios quiere y anhela para nuestra vida. Él quiere que nosotros pensemos y actuemos y llevemos a cabo todo lo que hagamos en nuestra vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios no es nada menos que un nuevo corazón. Si usted fuera un coche, Dios querría controlar su motor. Si fuera una computadora, Dios controlaría los programas y el disco duro. Si fuera un aeroplano, tomaría asiento en la cabina de mando. Pero usted es una persona, así que lo que Dios quiere es cambiarnos el corazón. Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esto es lo que significa tener un nuevo corazón, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 4, 23 y 24. Dios quiere que usted sea como Jesús, quiere que tenga un corazón como el de Él. Y es por eso que quise terminar con esto, con esta reflexión, pero quise también para poder entender todo esto que habla, y que finalmente es la voz de alguien muy apreciado por mí, pero finalmente es voz de hombre. Pero mira lo que dice mejor la Escritura, y con eso termino. Haya pues en vosotros este sentir. Es lo que está hablando Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, después de exhortarnos a algunas de las maneras, algunas de las formas en que podemos ser no solamente la oración, sino aplicar esa famosa regla de oro, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y yo creo que ese cuadro que describe el apóstol Pablo ahí en Filipenses es el cuadro que debería empezar a imperar en nuestra vida. ¿Por qué no hacemos las cosas a la manera de Jesús? ¿Por qué no actuamos como Jesús? ¿Por qué no imitamos a Jesús? ¿Por qué no seguimos los pasos de Jesús? ¿Por qué no entendemos que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo? ¿Por qué no dejamos atrás contiendas, pleitos, controversias y todo lo demás? ¿Y por qué no nos enfocamos, tal como lo hacía nuestro Señor, en la parte positiva, en la parte del amor, en la parte de todo lo que hemos venido hablando acerca o compartiendo en este Sermón del Monte? Y creo que una de las mejores maneras, independientemente del sentir o pensar, que eso sería de cada uno. Y eso sería opinión, y es muy respetable tu opinión como mi opinión, como la opinión de todos, independientemente de las circunstancias, situaciones, capacidades, talentos, dones, etcétera, conocimiento, sabiduría, sana doctrina, lo que tú quieras. Pero ¿qué tal si todo lo hiciéramos con el corazón de Jesús? Entonces sí creo que este mundo cambiaría. Entonces sí creo que esta situación que estamos viviendo la viviríamos con una perspectiva totalmente diferente, porque sería con la perspectiva de nuestro Señor, nuestro Maestro, Jesucristo. Gracias otra vez, por la gracia de Dios. Creo que ya pasé los 100 mensajes, pero no es el punto. Solamente me acordé ahorita, no sé por qué me acordé, pero es por la gracia de Dios, y bueno, ha sido un placer y un gozo estar cada mañana, cada día compartiendo esto, que es para la honra y la gloria de Dios. Y bueno, no quiero ya abundar en lo mismo, ¿no? Pero volvimos a recibir malas noticias entre antier y ayer, y gente incluso de la iglesia que acaba de fallecer a causa del COVID. Y uno de ellos hablaba de esta congregación que fue contagiado en uno de los servicios de adoración. Y bueno, solamente como comentario, yo sé que eso no va a cambiar nada la perspectiva que cada uno tiene, y que sigan haciendo las cosas como cada quien piense que se debe hacer. Está bien, no tengo por qué ir en contra de ello. Finalmente es decisión personal de cada quien que lo haga o no lo haga. Mientras tanto, pues solamente te puedo decir que estamos o debemos estar constantemente constantemente en oración, para que sea Dios
sea Dios en su inmensa sabiduría el que dirija nuestras vidas. Mientras tanto, nos vemos el día de mañana a 2:30 de la tarde. Recuerda, tenemos una cita aquí en Facebook a través de Experiencias Cristianas, y mientras esto llega, pues te mando 1,000,000 de bendiciones.